Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo un video demostrativo. Y bueno, lo que estamos viendo precisamente se parece mucho a lo que fuera como una especie de Transformer, algo por el estilo, pero no. Es una radiograbadora de cassette fabricada por General Electric. Modelo correcto es 3-5622 letra A. Pues bueno, es una radiograbadora mejor conocida en inglés como Boombox. Y pues se cree que es de los 80s. No tengo exactamente el año correcto en el cual salió al mercado este equipo, pero igual si alguien tiene el dato lo puede compartir aquí en la caja de comentarios, ¿ok? Como pueden ver, ya esta radiograbadora tiene muy buena pinta estética. Ya fue sometida a limpieza. Tiene algunos detalles aquí, abolladuras en lo que es esta parte. Es una lámina de aluminio real, es una placa muy delgada de aluminio. Y pues como son equipos que los traen para acá y para allá, es decir, en volumen, rodando, entonces pues bueno, a pesar de ello y de los años que tiene, pues podemos decir que todavía está bien. Y lo mejor de todo es que ofrece una excelente calidad de sonido, tanto para reproducir cassettes como también para sintonizar banda de radio AM/FM. ¿Ok? Este equipo nos hace hincapié que viene adicionado con sistema de 4 bocinas. Entonces vemos las 2 bocinas típicas, más aparte estas 2 pequeñas que tiene en los costados superiores. También viene con un micrófono incorporado. Ese se va a ubicar en esta parte. Aquí tiene su micrófono incorporado y con ello significa que podemos hacer grabaciones de viva voz. Es decir, nos va a servir como grabadora de voz o de audio. Y también vamos a poder grabar desde la radio directamente hacia el cassette. ¿Ok? Trae su manija para transportarla. Y la verdad está bien chula esta radiograbadora, porque a pesar de sus signos de uso que tiene, etcétera, etcétera, pues nos ofrecen la posibilidad de operarla con pilas. En este caso son 6 pilas tipo C, letra C, de 1.5 volts cada una. Puedes usar recargables, puedes usar alcalinas de litio, etcétera, no hay problema. Y también puedes usarla con corriente alterna, perdón, de 110 volts, que es de la forma en cómo la vamos a probar en este momento. Obviamente incluye su cable de corriente alterna. Y pues en la parte posterior tiene un detalle, no es falla, es una curiosidad, que tiene un compartimento para insertar un cassette y transportarlo junto con la radiograbadora, ¿okay? De hecho le vamos a darle una vez la vuelta, mira. Vamos a darle una vez la vuelta y ahí está, ¿ok? Así luce de la parte posterior. Por ejemplo, si yo tengo, bueno, es una sugerencia, yo llevo un cassette al interior de la radiograbadora, en la bandeja obviamente de enfrente, y en la parte posterior yo puedo hacer esto. Okay, vamos a ponerlo bien. A ver, va a ser así. Ahí está. Ok, entonces este es un detalle muy curioso que se me hizo de este equipo. Mira, ahí está, no se cae, se atranca bien. Y es una especie de compartimento para llevar tu cassette junto con el equipo, bien suave. Ok, entonces aquí tiene su compartimento de pilas. Ok, al final vamos a desmontarlo para que vean que las espirales, las terminales por dentro están en excelentes condiciones. Ok, el único detalle con este equipo va a ser la antena. Ok, que tiene un segmento, o la parte ya final, que es la puntita, está trozada, más sin embargo puede extenderse. Vamos a auxiliarnos aquí con ambas manos. Realmente, bueno, sí alcanza siempre una buena distancia de longitud. No alcanza a verse aquí por completo en la cámara. Bueno, todavía le falta un poquito, mira, ahí está. Siempre es un buen tramo que alcanza a salir la antena. Entonces lo único que le falta es precisamente este segmento que está aquí trozado, pero pues aún así
Es más, si no sacas la antena, aún así alcanza a sintonizar perfecto. Ok, entonces vamos a ponerlo acá. Y atranca muy bien, está muy suave. Vamos a quitar el cassette. Ok. Este es un detalle muy simpático que se me hizo a mí, la verdad, porque ninguna radiograbadora había visto que tuviera ese detalle, ni siquiera las de marca Sony, ¿ok? Y como vemos, las rejillas tiene una forma geométrica aquí muy suave. Ahí vemos, no es el típico redondo, acabado o aspecto redondo, sino que está con ciertas caras así bien suave. Ok. Y pues aquí lo que les había dicho, la lámina. De hecho, esta lámina, déjenme comentarles qué onda con esto. Esta lámina estaba desprendida a la mitad, ¿ok? Para aquellos que no saben, esta lámina estaba como que levantada de aquí hasta acá. Y ahorita pues ya la ven parejita. Obviamente los detalles, abolladuras, esas sí ya no se pueden arreglar. Ahí pueden ver, pero es realmente pues es natural para un equipo de aquella época que, como les digo, los traen en volumen, pues bueno, algo, ok. Igual pensé en descartarla, pero realmente no me animé porque es precisamente donde indica para qué es cada botón, ok. Es la función de esta lámina de aluminio, es precisamente aquí te dice, mira, control de volumen, de tono, el selector de funciones y cada una de las funciones para reproducir o grabar, más el sintonizador, etcétera, ok. Ahí está. Entonces por esa razón no decidí terminarla de arrancar, sino volver otra vez a que estuviera afianzada a su posición original, ok. Bien, pues bueno, entonces les decía que tenemos sistema de bocinas, 4 bocinas. La expulsión del cassette es suave. Bueno, si lo aventó un poquito más rápido, pero aquí nos decía supuestamente que es cushion eject. Ahí está, ok. Y el compartimento del cassette ya está limpio, obviamente, ya fue sometida a limpieza tanto externa como internamente. Cuando digo internamente, quiero decir que ya se le dio limpieza al cabezal y a los rodillos, tanto de goma como de metal también. Ya no hay polvo, nada de eso. Todo está lo mejor posible, de detalle estético. ¿Y qué más se nos pasa a decir? Bueno, tiene autostop, ok, es decir, cuando se termina el cassette, solito se bota el play y ya se apaga el equipo, ok. Bien, en este equipo radiograbadora la única conexión que tenemos es salida para audífonos, que va a estar en esta parte, es de 3.5 milímetros, es decir, no tiene conexión para lo que es auxiliar. No le puedes ingresar audio a este equipo, ok. Por si acaso piensan que sí, en este caso no se puede. Vamos a volver aquí a conectar el enchufe. De hecho no es el enchufe original, pero si lo insertas bien a presión, sí va a quedar de manera correcta, ok. Entonces vamos a encender el equipo. Vamos a checar primero la radio. Ahí está ya encendido. Y le vamos a ir dando volumen poco a poco para ir avanzando en los cuadrantes. Ok, nótese que la antena está completamente bueno, en su posición original y toda resguardada. Ok, vamos a seguir. To help you quickly and easily find what you need. So whatever your industry, you know you're always getting professional grade products. Call, click Grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. You don't plan for a computer virus. Of course, I can't say 100%.
And also one thing that sort of plagues me is she would have the security key in a box. And Rafael Nadal and a bunch of other. Hasta ahí llega, vamos a regresar. You need to go very safely if you're headed. To be a fly is juicy stuff. Today. Algo inédito en la historia del cine. Become legendary by beating his so-called competitor. 10 miles to get to some gigantic hotel. As you mentioned. Fizzle, nizzle. All right, folks. Conscience. Donde podrán resolver todas sus dudas. Pues Obrador la mencionó en la mañanera. Todas sus dudas sobre su derecho. Manda otra vez su secretaria María Almita. iHeartRadio apps in the App Store or go to We were right till you weren't. I love it. Hasta ahí llega. Ok. Como pudimos darnos cuenta, por alguna razón, bueno, quiero mencionar que estamos en una ciudad fronteriza, pero de todos los radios que he demostrado aquí en el canal, este es uno de los que más estaciones extranjeras me ha detectado hasta ahorita, ¿ok? No sé por qué se deba a esta cuestión, pero como ya se pudieron dar cuenta, varias estaciones en AM extranjeras en inglés. Entonces, por lo general en AM siempre agarra estaciones pues nacionales en español, pero en este caso como que detecta bastantes estaciones en inglés, ¿ok? Vamos a cambiar ahora lo que es la banda FM. De hecho tiene FM normal, y si le regresas si le recorres otro punto más hacia la derecha es FM estéreo. Vamos a dejarlo en FM estéreo, okay. Y vamos a darle volumen a ver qué tal. Si falla en el intento. Desde Colina La Escondida, 12,005. Fraccionamiento residencial Agua Caliente, Tijuana, Baja California. En San Diego pusieron música a la década que finalizó. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a ponerle FM normal. XFM 91.7. Colina La Escondida, número 12,005. Fraccionamiento residencial Agua Caliente. Código postal 22,480. Tijuana. Every morning and listen to our daily podcast on ShaboyShow.com.
Ok, pues esa es la calidad de recepción que tiene en ambas bandas AM/FM, aún teniendo la antena, como les había dicho, con la parte final, ya el segmento de la punta quebrada, y con la antena pues totalmente retraída y en su posición original. Obviamente ya al extender la capacidad de recepción va a ser mucho mayor, ¿okay? Como siempre lo he dicho, los radios analógicos para mí es lo mejor, tienen mucha mejor calidad de sintonía. Ahora sí, vamos al punto más interesante, que es en este caso la reproducción de cassettes. Y bueno, vamos a ir directamente con este cassette, lo vamos a reproducir por ambos lados. Vamos a ir primero con este lado. Ok, ahora sí vamos a escuchar tono al medio, ¿sí? No muy grave ni muy agudo. Ahorita vamos a jugar un poquito con ello. Antes de reproducir el cassette hay que apagar la radio, toda la de izquierda, ok, está apagado, y el cassette o el tape está listo para iniciarse. Ok, está playback. Vamos a cambiarlo de lado. Realmente ese track tiene mucho grave. Vamos a escuchar mejor otro track. Ahí va. Vamos a aplicar una pausa y vamos a conectar el sonido. Ahora lo vamos a lanzar a través del sistema de bocinas externo, conectándolo aquí en este puerto de salida de audífonos. A ver, vamos a ver. Listo. Okay, sí, le vamos a bajar todo porque va a estar muy fuerte. Ok, entonces ya quedan sin efecto las bocinas y vamos a escuchar el cassette, pero en el sistema de bocinas externo. Quitamos pausa, vámonos. Ahí se acaba el track. Y bueno, como pudieron escuchar, la verdad se escucha muy bonito el sonido, tanto en las bocinas locales como en el sistema de bocinas externo. Ahí está otro track. Vamos a desconectarlo.
echar al otro lado. Vamos a regresarlo. Ok, ahí está, ambos lados tocando excelente. Ok, ahora vamos a hacer una prueba de grabación desde la radio hacia el cassette. Playback corre para qué lado. Ok, vamos a regresarlo. Ok. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba del autostop. Ahorita ya está terminada la cinta. Voy a girar un poco. Regreso un poquito. De todos los botones, lo único que quiero hacer mención ahorita que estaba manipulando esto, me acordé. De todos los botones, el botón de regresar en algunas ocasiones queda un poquito más arriba, mira, de lo normal. Como que a la hora de botarlo se sale un poquito más de lo normal. Así, mira, vamos a hacer el acercamiento, ahí se puede ver. Ahí está, mira. Ok, este es el botón de rebobinar y queda ligeramente un poquito más arriba, en ocasiones, no siempre. Ok, es solamente un detallito que quiero mencionar. Ahora vamos a regresar un poquito la cinta. A ver, mira, adelantar. A ver, ahí está. Vamos a darle reproducción. Y ahorita se va a autodetener. Ahí solito se va a botar. Ahí está. Efectivamente el autostop sí lo cumple. ¿Okay? Volteamos. Y ahora sí vamos a hacer una grabación directamente desde la radio. Vamos a ponerlo en AM. Long time ago. Just truly remarkable. Well, as you know, this is the 54th anniversary of the Apollo 11 moon landing. Truly a remarkable feat. I had the pleasure back in May of 2010 to chat with Buzz Aldrin, and there's nothing more exciting than knowing that we had men that walked on the moon. Contact light. Okay, engine stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Responde, sin tratar de dar más ni de dar menos de aquello que debe darse. No es justo el hombre que, porque uno sea amigo y pariente suyo, influyente, lo honre. Ok, ahora sí vamos a escuchar a ver qué tal se grabó. And there's nothing more exciting than knowing that we had men that walked on the moon. Contact light. Okay, engine stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Responde, sin tratar de dar más ni de dar menos de aquello que debe darse. No es justo el hombre que, por... Ok, ahí pudimos ver que sí, efectivamente sí grabó esta parte de la cinta. Vamos a regresarla otra vez. Muchas personas me preguntan que si los cassettes, por ejemplo,
Y bueno, estas preguntas son de nueva generación. ¿Cuántas veces o si es posible grabar el cassette varias veces? Por supuesto que sí. ¿Ok? Este mismo cassette vamos a regresarlo otra vez. Vamos a darle play. Y ahí vamos a escuchar la grabación de la radio. There's nothing more exciting. Ok, sobre esa grabación yo voy a hacer una grabación de voz. Perdón. Ok, voy a hacer una grabación de voz usando el micrófono local. A ver si me alcanza a captar. Porque voy a estar retirado como medio metro más o menos. Entonces siempre... A ver, voy a tratar de acercarme lo más posible al micrófono. Pero bueno, ok. Vamos a hacer grabación solamente de voz. Grabación de prueba 32321 en grabadora General Electric Cassette. Es una grabadora de los 80 con sistema de 4 bocinas, banda AM/FM y también con, bueno, ya lo dije, auto stop. Ok, finalizando ahora. Listo, a ver qué tal. Ok, no, por lo visto no lo alcanzó a detectar. Vamos a regresar otra vez. Y voy a apagar el ventilador. A ver si con eso alcanza a detectar. Okay. Con el viento muchas veces puede hacer que el audio se vaya. Ok, entonces bueno. A ver, vamos a calarlo otra vez más. Vamos a ponerlo más o menos aquí. Ahí va. Ok. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, sistema General Electric, cassette estándar, radio grabadora con sistema de 4 bocinas, grabación de viva voz a cassette, finalizando ahora. Okay. Listo. Vamos a ver si lo captó. Ok, por lo visto no lo captó. Ahí está. No lo captó. Ok. Ok, y no lo pudo captar. Entonces vamos a prender aquí otra vez el abanico porque está haciendo calor. Ok. Bueno. Entonces, por lo visto, el único detalle que tiene los únicos dos detalles que tendría este equipo es el detallito del segmento de la antena y también que el micrófono local por lo visto no está respondiendo, más sin embargo pues la calidad de audio que ofrece para reproducir las cintas, en mi opinión, en mi punto de vista, la verdad está muy suave. La calidad que ofrece de reproducción, digo, no le piden nada prácticamente a un equipo Sony, está muy suave la verdad, reproduce muy bien los cassettes. Okay. En la descripción voy a dejar un enlace directo reproduciendo música con derechos de autor a través de nuestra página de Instagram para que puedan apreciar con mejor detalle cómo es que se escuchan pues canciones conocidas en este equipo, ya que pues si las pongo aquí en este video pues YouTube luego me salta el copyright. Ok, entonces en resumen yo menciono que es un equipo que a pesar de la antigüedad que tiene y a pesar de los detalles estéticos, obviamente porque son productos usados, son productos que vienen en volumen con otros, entonces obviamente vas a encontrar abolladuras, raspaduras, rayones, etcétera, etcétera. Más sin embargo, haciendo una síntesis en general,
yo quiero decir que es un producto que ofrece muy buena calidad de audio, graba también muy buena calidad de sonido, excepto lo que dije del micrófono. La calidad de sintonización también es muy buena, y el aspecto que tiene a simple vista, la verdad, pues es muy llamativo, es muy característico de aquella época. Ese color azul, pues azul como bueno, un color azulito así como medio cielo, está muy propio de aquella época. ¿Okay? Bien, pues la verdad sí es un equipo que cumple principalmente su función, que es reproducir cassettes, grabar cassettes de manera excelente. Le ayuda mucho lo que es el control de tono, ya que, como pudimos apreciar, podemos hacer que el sonido sea más grave, más agudo, y jugar con él. El nivel del volumen es muy bueno. La salida de audífonos le ayuda mucho, ya que si quieres disfrutar de mayor potencia del equipo, pues bueno, conectas vía cable auxiliar hacia un sistema de bocinas externo de mayor prestación, mejor potencia, y ahí es donde va a lucir mucho mejor este equipo. ¿Ok? El pequeño General Electric, que a decir verdad parece un pequeño Transformer, pero pues bueno, solamente queda en eso. Ok, vamos a desconectarlo como mencionamos, para mostrarle lo que es el apartado del compartimiento de pilas, y también para que vean obviamente el número de serie, etcétera, etcétera. Ok, este detallito que tiene en la parte posterior de poder enclavar aquí, encajar un cassette y llevarlo junto con el equipo, se me hace muy suave. Ok, es la primera vez que lo veo, no todos lo traen. Vamos a quitar aquí la tapita de pilas, todo muy bien, todo perfecto, nada quebrado. Y en la parte interna así se ve, las espirales están excelentes, no hay rastros de óxido. Igual acá en esta terminal también está muy bien. Ok, y pues las etiquetas, ok, ahí como pueden ver, esto llama mucho la atención, de que los engomados o las pegatinas, como quieran decirle, están todavía perfectamente conservadas. Tal parece como si se las acabaran de pegar, pero no es así, son las originales ya de mucho tiempo. ¿Ok? El número de serie es 578, para que vean que así es el producto que estamos promocionando. Y aquí dice Tape Take Along. Ok, está todo perfecto. El número de modelo 3-50 y ¿qué? 5622A. Ok, de General Electric. Todo muy bien. Ok, y ahí lo tienen. La verdad es una radiograbadora simpática que cumple con su principal función de reproducir cassettes, escuchar la radio sin problema, con una estética muy pero muy propia de aquella época de los 80s. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí llegamos al final de este video. Muchas gracias por haber prestado atención a este demostrativo. Si les interesa este producto y otros que tenemos aquí en el canal, yo los invito a que visiten la tienda en línea. En la descripción van a encontrar el enlace directo a la tienda en línea, nuestro enlace directo también para Instagram, que es donde les voy a dejar un video con música registrada, música con derechos de autor, y ahí van a poder tener todavía mejor detalle de cómo se escucha pues una cassette original, una cinta tipo metal, cromo, etcétera. Ahí le vamos a dejar un video de duración de aproximadamente 1 minuto y medio. ¿Ok? De igual forma, muchas gracias a las personas que se suscriben, a las personas que comentan. Muchas gracias. Hay comentarios de personas que les ha gustado ciertos equipos y me han pues felicitado, me han puesto buenos comentarios, lo cual se agradece mucho. ¿Ok? Saludos también para nuestro amigo aquí experto
en lo que son cuestiones de cintas, de caseteras. Marcelo Valenzuela, saludos para ti, saludos también para nuestro amigo Gabriel Vargas también, saludos allá hasta Xochimilco, saludos también para Sergio y América, que siempre también están al pendientes desde Acapulco, Guerrero, México. Bueno, pues saludos a todos aquellos que visitan este canal. Gracias por ver estos videos, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Yo soy Bushwhacker y muchas gracias por haber estado conmigo, ¿ok? Saludos a todos, que pasen un excelente día. Hasta luego. Bye bye.